Muy buenas tardes, encantado de participar en este octavo Congreso Internacional de Fiestas y Recreaciones Históricas. Es un placer volver a estar en un evento de estas características, al que aprecio y sigo desde hace años y, por tanto, en representación de la Universidad de Girona y el Instituto Catalán de Investigación en Patrimonio Cultural, un placer presentar esta comunicación, donde nos centraremos en los rituales y en las recreaciones históricas del mundo antiguo que se celebran en Cataluña. Por tanto, hablaremos de una serie de eventos que se centran en el mundo antiguo y que utilizan las recreaciones históricas para luego hablar de un gran festival como es Tarraco Viva, desde una visión externa, desde una visión de análisis, de investigación, pero también desde la visión del visitante. Por tanto, veremos cómo los rituales, el simbolismo, los ritos están bien presentes en las recreaciones históricas. Los rituales en el mundo antiguo nos aportan una riqueza patrimonial muy grande, enorme, y la socialización del conocimiento, la difusión, tiene un papel muy importante después de grandes procesos de investigación. Las sociedades antiguas son sociedades en búsqueda de respuestas, y el comercio era un elemento que aportaba intercambio de ideas, intercambio de técnicas, intercambio de tecnologías. Por tanto, como saben, el comercio ha desempeñado un papel básico, un papel esencial en la búsqueda de respuestas de estas sociedades del mundo antiguo que se preguntaban, se hacían muchas preguntas sobre los fenómenos de la naturaleza, sobre el futuro, y por tanto utilizaban rituales, símbolos. Es decir, el simbolismo estaba muy presente en el mundo antiguo. Nos llegan a la actualidad numerosos símbolos a través del arte, a través de las manifestaciones artísticas, a través de las grandes y pequeñas construcciones, donde vemos constantemente símbolos, vemos simbología, vemos rituales, ritos. Un mundo donde vemos grandes esculturas. En el mundo ibérico conocemos algunas de ellas, que nos conducen, nos intuyen una simbología que no acabamos de conocer del todo. Es decir, no siempre podemos entender o podemos captar toda la esencia del símbolo, de la ritualidad en épocas antiguas, en épocas protohistóricas. La dama de leche es un símbolo, era un símbolo en época ibérica. Tampoco lo sabemos todo de la dama de Elche, pero sí que podemos afirmar que era un símbolo y formaba parte seguramente de un ritual. En época contemporánea, después de ser recuperada, se convirtió en otro símbolo con otros fines y en otro contexto, ya en época contemporánea. Por tanto, es la fuerza del símbolo en todas las épocas y que las vemos muy bien en la antigüedad. Los templos del mundo griego, por ejemplo, el Partenón no deja de ser un símbolo donde se llevaban a cabo rituales y donde había presencia de objetos que ellos mismos son pequeños símbolos que formaban parte también de rituales y que llegaban al templo. Todo un símbolo de poder, de manifestación cultural, todo un símbolo de un siglo de esplendor. En las recreaciones históricas del mundo antiguo, los rituales están omnipresentes. Los podemos percibir, los podemos localizar, nos llega información.
en muchos escenarios, en muchos eventos históricos, en muchos contextos de la sociedad y sociedades antiguas. Lo que nos permite las recreaciones históricas es generar escenarios muy aptos, por ejemplo, para desmentir creencias erróneas. Puede haber determinados ritos dados por ciertos, pero discutidos actualmente por la investigación, por el conocimiento que tenemos actualmente. Es decir, hay creencias generalizadas provenientes de ciertas fuentes históricas o del cine, de la literatura, que no corresponden de todo con la realidad. Un elemento muy importante, un concepto a tener en cuenta es la distancia temporal. Puede dificultar la interpretación, nuestra interpretación del significado de los símbolos, del ritual. Y nuestra distancia temporal con el mundo antiguo es amplia y, por tanto, hay que realizar un esfuerzo para entenderlos, para analizar las fuentes, para analizar las inscripciones, para entender las manifestaciones artísticas que nos llegan a través, por ejemplo, de la arqueología. Es la distancia temporal la que nos permite edificar una construcción social que persigue generar conocimiento, conocer aspectos del mundo antiguo, conocer los rituales, el conjunto de símbolos, el simbolismo de actos, el simbolismo de crear manifestaciones artísticas. En nuestra percepción del mundo y de los bienes culturales carecemos de muchos datos vinculados a estos rituales de las sociedades antiguas. Por ejemplo, sus sentimientos, la intensidad de sus creencias o las formas de percibir los objetos, construcciones o las creencias y los mitos. Si conservamos hoy templos griegos o romanos, es por una vinculación con un pasado que conocemos a través de estas fuentes antiguas. La historia del arte, la literatura o la arqueología. La conciencia de querer conservar este patrimonio no es para mantener el mensaje o las ideas, es por la huella que dejan estas civilizaciones y de las cuales queremos conocer el pasado. Así, las recreaciones históricas son una oportunidad excelente para socializar el conocimiento del mundo antiguo, sus ritos y sus símbolos, siempre a través de aportaciones y datos rigurosos. Vamos a hacer este primer pequeño repaso a la recreación del mundo antiguo en Cataluña. La antigüedad no es la temática mayoritaria de los eventos que se celebran en todo el territorio catalán. Hay otras épocas históricas que predominan, pero sí que disponemos de diferentes ejemplos de eventos y veremos qué proponen como recreación. Básicamente, recreación de sociedades mediterráneas, cercanas, íberos, griegos y especialmente romanos. Por tanto, a través de estas sociedades presentes en las recreaciones, tenemos un mar de rituales. Vemos cómo el simbolismo y la ritualidad están presentes. Un primer ejemplo a destacar de eventos es el triunvirato mediterráneo que se celebra en la población de Alascala y que está vinculado a un gran yacimiento, un yacimiento apasionante, Ampurias, entrada de romanos, presencia de griegos, presencia de íberos. Es un evento que nace desde una concepción, desde una voluntad, desde un diseño, desde el punto de vista comercial, para dinamizar el comercio de la población de la escala, pero que poco a poco ha ido uniéndose al yacimiento greco-romano
de Ampurias. Por tanto, es un evento en crecimiento donde la presencia de la recreación histórica es cada vez mayor y donde tenemos la oportunidad de recrear especialmente rituales y ver los símbolos a través de las escenificaciones y recreaciones que encontramos. En Badalona, por ejemplo, destacaríamos el Festival Romano que organiza el Museo de Badalona. Es un evento muy interesante porque también parte del rigor y tiene una concepción a pequeña escala muy parecida a Tarraco Viva. Por tanto, el elemento significativo es la concepción, el diseño desde el museo de la localidad, lo que permite aportar rigurosidad al evento y que de alguna manera prioriza la recreación histórica a través de grupos de recreación. Otro ejemplo es la fiesta romana de Sant Boi de Llobregat, es otra forma de socializar, pero con la importancia de la presencia del museo de la localidad, que también, como en el ejemplo anterior, aporta más rigurosidad, aporta el equipamiento, aporta las colecciones y el diseño, pese a tener un carácter quizás más festivo, más alegre, busca socializar también el mundo romano y el ritual de la gastronomía, el ritual, el simbolismo especialmente de la fiesta y la gastronomía romana. Otro evento que comparto es unas jornadas interesantes por el hecho de que nacen también de un ámbito muy concreto, muy específico comercial, un barrio, unas calles comerciales que deciden dinamizar el comercio a partir de eventos y desde hace años decidieron que la recreación histórica podía ser un buen elemento para dar a conocer símbolos, rituales y otros aspectos de la vida romana. Este evento se finalizó el año pasado, después de diferentes ediciones, pero la concepción en sí vale la pena destacarla. Por tanto, también han ido surgiendo en los últimos años eventos que buscan la socialización de este mundo romano, ya sea porque la localidad dispone de patrimonio arqueológico conservado o bien, como en el caso de un evento en Llagostera, dispone de un evento, aporta una serie de actividades donde se socializa el mundo romano, pero simplemente no dispone de ese patrimonio conservado. Más allá del mundo romano, en Cataluña comienzan a surgir algunos eventos centrados en el mundo ibérico. Pese a la fuerte presencia de yacimientos de época ibérica, no existe un gran evento similar al de Tarraco Viva, del que ahora hablaremos. Van surgiendo pequeños eventos, como indica, que está vinculado al mayor yacimiento ibérico que existe en Cataluña, Ullastret. Eso permite también socializar los rituales ibéricos en gastronomía, en el mundo funerario, pero no existe un gran evento de estas características. Sí que es verdad que una vez al año, desde hace 20 ediciones, se celebra en un fin de semana actividades en una parte de los yacimientos adecuados, museizados del mundo ibérico en Cataluña. Y por tanto optan por teatralizaciones, por recreaciones, y es aquí donde podemos ver muchas actividades vinculadas a los rituales, a la ritualidad, especialmente del mundo funerario, como decía anteriormente, la gastronomía. Vamos ahora a entrar en el gran festival, Tarraco Viva, porque es una apuesta por la divulgación.
Sus objetivos son claramente socializar, divulgar el patrimonio romano, patrimonio de época romana y especialmente el vinculado con la ciudad de Tarragona. Pero no se limita a la ciudad, sino también dispone de una visión muy amplia. Quería destacar los mensajes que se lanzan desde Tarraco Viva hacia la sociedad. Por ejemplo, os invitamos a un viaje. Juntos conoceremos nuestros orígenes, una experiencia colectiva. Compartiremos la pasión por la historia. El pasado nos descubrirá nuestros futuros. Ven, ve y vive el festival. Son una serie de mensajes que pueden captar la atención del visitante potencial, pero que cuando se acude al evento realmente concuerda aquello que se publicita con lo que el visitante encuentra a través de las recreaciones. Así, Tarraco Viva centra sus actividades, sus ediciones, especialmente en la divulgación del mundo romano, pero no se limita a ello, como veremos más adelante. El ritual está siempre muy presente. Si revisamos los programas de las diferentes ediciones, la ritualidad, el simbolismo, lo vemos en los monólogos, en las recreaciones, en las teatralizaciones, en las conferencias. El rito, el símbolo de época romana siempre está muy presente. Y es que en la vida de un ciudadano romano, estaba marcada por actos rituales, desde su nacimiento hasta su muerte. En el mundo urbano, Tarraco Viva acertadamente dedica últimamente, en las últimas ediciones, cada edición a una temática específica. La ha dedicado a la ciudad, al mundo urbano. Y aquí vemos en la ciudad romana, en la antigüedad, cómo también el símbolo, los símbolos, el simbolismo, los rituales, están presentes en muchas de las actuaciones, de las acciones que podía contemplar un romano o una romana. Los rituales, por ejemplo, de fundación de una ciudad, para los antiguos romanos, eran muy importantes. Los rituales conectan con divinidades que ofrecen protección, por ejemplo. Se construían espacios dignos del poder político y jurídico que habitaba la ciudad. El mito de Rómulo y Remo, amamantados por una loba, están vinculados, es parte de la fundación de Roma, pero no deja de ser un símbolo de la fundación. Probablemente la leyenda lo que hace es trasladarnos a la existencia de un primer rey que celebró un acto ritual para fundar una ciudad nueva. El rito fundacional, además de usarse en el caso de la gran ciudad de Roma, fue aplicado a las ciudades romanas que se fundaban a través de la expansión de la República, del Imperio. Tarraco Viva utiliza monólogos, utiliza recreaciones para mostrarnos cómo los antiguos romanos necesitaban revestir el origen de su ciudad con mitos, símbolos y rituales. Querían presentarse como hijos de una estirpe divina. En el mundo romano, como sabéis, se buscaba la aprobación de los dioses para muchas actividades cotidianas y también para cuestiones de Estado Mayor, cuestiones de una mayor importancia, pero también para pequeñas actuaciones, para pequeños elementos de la vida cotidiana. Evidentemente, los dioses, las divinidades, forman parte de estos rituales. En Tarraco Viva podemos asistir a acciones sagradas, pero también a sus espacios, a los espacios donde se llevaban a cabo estos ritos, estos elementos rituales, estas pequeñas acciones domésticas.
el nacimiento mismo no deja de ser un acto simbólico, especialmente para las sociedades antiguas. Por tanto, el parto tiene un fuerte carácter simbólico que se traduce, que se visualiza, especialmente en las manifestaciones artísticas o a través de la transmisión de las fuentes escritas. En la ciudad, el fórum es un escenario repleto de símbolos, de pequeños ritos. La política, la administración, no deja de tener su propia ritualidad y, por tanto, eso se traduce en la presencia de símbolos y especialmente en una sociedad como la romana. Por tanto, desde la recreación en Tarraco Viva se ofrecen propuestas como el corazón de la ciudad romana, el foro, donde se presenta, se puede asistir a una escenografía con un gran foro, con la basílica, con una zona porticada, tabernas, mercadillo, pero también con estos espacios de ritualidad. Y así podremos encontrar diferentes grupos de recreación histórica basados en la rigurosidad, como Proyecto Fénix. El simbolismo también lo encontramos en el pequeño hogar, en el ámbito doméstico. Es muy conocido la presencia de divinidades, de pequeños altares, en casas, en ámbitos pequeños, en estancias. Y, como no, la presencia de la guerra en un festival como Tarraco Viva está muy presente, especialmente a través de los grupos de recreación histórica. Y aquí podemos captar la simbología de la guerra, la ritualidad de los ejércitos, el rito de ir a la guerra, el rito de expandirse, el rito de las legiones romanas. ¿Cómo funcionaban las legiones romanas en una sociedad donde la guerra está presente constantemente? Sí, en Tarraco Viva y en otros eventos se muestran el vestuario, el armamento, pero también los símbolos y los ritos. Es una manera muy visual de entender, de captar las imágenes de los símbolos, el recorrido de los rituales. Por ejemplo, los estandartes. Los estandartes, en época romana, tenía una fuerte carga simbólica. Conocemos muchos episodios transmitidos por las fuentes escritas de la necesidad de recuperar los estandartes de las legiones, muchas veces perdidas en las peores derrotas de Roma. Conocemos los grandes éxitos, las grandes batallas ganadas, pero también esas batallas perdidas donde precisamente nos llegan actuaciones vinculadas con esos dos estandartes. Por tanto, elementos muy simbólicos para el mundo romano. La misma procesión militar, la celebración de los grandes triunfos, las conmemoraciones después de esas batallas ganadas, el retorno a Roma, dispone de una alta carga también simbólica. Es un rito, una ritualidad, es el éxito de un emperador, de un general, el hecho de pasear a los esclavos o mostrar las riquezas, el comportamiento, la escenificación, el paseo triunfal, es esa ritualidad y ese conjunto de símbolos que nos traslada a un mundo muy diferente al nuestro, pero del cual tenemos mucha información y que a nosotros nos interesa en la temática de este congreso. Y como no, la religión, como saben, es un ámbito repleto de símbolos, de ritualidades
y de personajes que transmiten, que socializan de alguna manera, que transmiten el significado de los símbolos, que transmiten los ritos, los sacerdotes, los augures, la interpretación, la adivinación, la necesidad de saber, de predecir el futuro, de presagiar qué va a pasar. Seguro que les viene a la mente algún conocido emperador romano donde su historia está muy vinculada, o su muerte, a las adivinaciones, los presagios. Por lo tanto, los otros rituales que vemos tanto en Tarraco Viva como en otros eventos de recreación histórica están vinculados a la ritualidad, en cierta manera, de la vida cotidiana, de la fiesta, de la población antigua romana, los rituales de iniciación a la religión dionisíaca. Es un elemento muy presente en las manifestaciones artísticas, por ejemplo. Un elemento que quería destacar de todo lo que se puede visualizar en Tarraco Viva es, por ejemplo, la recreación a escala de Arabakis, porque nos muestra el conjunto de símbolos, nos permite visualizar símbolos de esta construcción y también diseñar una serie de actividades para que diferentes colectivos puedan analizar, puedan captar, puedan entender el conjunto de símbolos que se muestran en este monumento y hacerlo de una manera, de una forma muy visual, que puede estar acompañada de recreaciones históricas, de forma paralela. El mundo funerario está repleto de simbología, está repleto de ritos, la otra vida, la memoria eterna. El alma del difunto que debe encontrar un camino hacia la otra vida. Estas creencias implicaban actos rituales. La primera, el rito legítimo, haber sido enterrado cumpliendo las normas, y la segunda, y más esencial, la memoria interna, que el recuerdo perdure en la tierra. Si hablamos de mundo funerario o de enterramientos, es oportuno destacar el ámbito, el mundo de los gladiadores, que nos llega también mucha información. El estatus social, como se difunde en Tarraco Viva, el estatus social de los gladiadores tenía una cierta contradicción, porque por una parte no tenían una buena consideración social, pero vemos a través de los epitafios cómo se intentaba que tuvieran entierros dignos, de alguna manera, para paliar todos los escenarios violentos que habían vivido o protagonizado en vida. Es el descanso eterno. En época romana se creía que las almas de quien había muerto antes de tiempo debían ser aplacadas mediante rituales, por ejemplo. La vida y muerte de los gladiadores es uno de los ámbitos de recreación más valorados en Tarraco Viva, al menos los que disponen de mayor proyección y mayor atracción en el visitante, en los visitantes que acuden a Tarragona. Podemos ver a través de los grupos de recreación, tanto algunos formados durante las diferentes ediciones de Tarraco Viva, es decir, grupos locales como grupos internacionales, el mundo de la política. Y solo con la observación de los recreadores, aparte de sus explicaciones, vemos en cada detalle un elemento simbólico y todo el ritual que genera un político, las actuaciones políticas, la política en sí. Nada diferente a lo que
hoy también, a lo que hoy también podemos asistir. Por tanto, el poder, la simbología, la escultura, por ejemplo, nos transmite, nos muestra cada elemento simbólico del poder, del poderoso, del emperador. Si dejamos aparte el mundo funerario y vamos a la vida de los gladiadores, los espectáculos de masas están presentes en Tarraco Viva, y en el mundo de los gladiadores también vemos toda la simbología de lucha, los símbolos en cada detalle, en el armamento, en la vestimenta, en la forma de saltar a los escenarios de combate. Es apasionante como Tarraco Viva muestra todo este ámbito de una sociedad que, como decía antes, la distancia temporal quizá no nos permite comprender del todo. En la mentalidad colectiva tenemos visiones de ritos y símbolos del mundo de la gladiatura, pero especialmente y en muchas ocasiones las tenemos a partir del cine, de la novela. En sus orígenes, la práctica de la gladiatura romana, la muerte ejerce un papel fundamental. Y encontramos la utilización de la lucha entre guerreros, que no dejan de ser, en sus orígenes, rituales funerarios aristocráticos. Es curiosa esta apreciación. Unas luchas de las que tenemos conocimiento tenían su origen en un rito aristocrático. Por tanto, lo que nació como una forma de expiación ante el más allá se convirtió, a cabo de los años, en una forma de espectáculo de masas. Uno de los eventos más utilizados por el poder romano hacia su pueblo. De Tarraco Viva, Tarraco Viva se nutre de la experiencia y de la rigurosidad de grupos como Ars Dimicandi, que llevan más de 25 años investigando, practicando, escenificando este ámbito tan concreto como el mundo de los gladiadores, lleno de símbolos y ritualidad. El mismo circo, Tarraco Viva, la ciudad de Tarragona, conserva parte de un circo en muy buen estado de conservación, y eso permite recrear, permite ambientar con construcciones bien conservadas y originales aspectos también de otro ámbito muy conocido del mundo romano, como es el circo, lleno de simbolismo, repleto de esculturas, repleto de rituales. Si nos vamos a otros ámbitos, vemos como la cacería también no deja de ser un elemento de ritualidad, también tiene sus elementos simbólicos, sus elementos rituales. Y lo que aprovecha Tarraco Viva es precisamente patrimonio conservado para explicar estos ámbitos concretos. Como no, la gastronomía, y especialmente el vino, es un elemento indispensable para hablar de ritos y ritualidad. Los romanos sabemos que transportaron vino, importaron vino, pero el vino, como también pasaba en época griega, está presente en las festividades, en la ritualidad y en la simbología. En las manifestaciones artísticas el vino está siempre muy presente y nos enlaza con elementos mitológicos, con mitos, banquetes, costumbres de la vida cotidiana, y sobre todo el vino se vincula muchas veces con orígenes divinos. De aquí a que mitología, divinidades estén vinculadas al mundo del vino.
Y aquí en los banquetes, en la gastronomía, también podemos encontrar actividades en Tarraco Viva a través de alguno de los grupos de recreación que ya hemos nombrado, y donde se nos muestra muy visualmente banquetes de personas ricas, especialmente banquetes de personas bienestantes que representan, que recrean ritualidad, rito vinculado con los productos gastronómicos, vinculados con la ritualidad de la gastronomía. Otro ámbito que podremos encontrar en los programas de Tarraco Viva, y esto sí cada año, dependiendo de la temática seleccionada, es la vestimenta. Es un símbolo de clase, es un símbolo de estatus, y también en las ritualidades se utilizan vestidos. Y es aquí donde las recreaciones históricas aportan un papel esencial, porque se recrea de manera muy visual, se aporta al espectador las diferentes vestimentas que conocemos. Por tanto, el visitante puede asistir de manera muy directa, pueden captar de manera muy directa cómo vestía un romano dependiendo de su estatus social, de su clase, o si asistía a algún tipo de ritual. Y también los símbolos que incluye la misma vestimenta. Túnicas, togas, estolas, la vestimenta de la mujer, la vestimenta del hombre. Digamos que una vestimenta para cada ocasión. Ciudadanos romanos vestían según su condición. La música es esencial en el ámbito de los rituales. Tarraco Viva, desde las primeras ediciones, ha incorporado inteligentemente la divulgación del uso de la música en el mundo romano. Grupos de reconstrucción provenientes, por ejemplo, de Italia, como el que muestro en la imagen, nos transmiten los diferentes instrumentos musicales y, sobre todo, escenifican rituales, ritualidades a través de la música. Y es que las ciudades romanas, las ceremonias y fiestas se nutrían habitualmente de músicos en directo, y no había prácticamente evento festivo que no tuviera presencia musical. Rituales religiosos, rituales políticos, momentos de ocio. Hay un uso de la música por parte del poder, de los nobles, a través de los banquetes, a través de músicos, flautistas, bailarinas, una escenificación que nos hace viajar a esta ritualidad de las sociedades antiguas, en este caso del mundo romano. Música para diferentes contextos, en los anfiteatros, en los circos. Podían encontrarse grupos reducidos de artistas en calles cercanas al foro, por ejemplo, antes que hablábamos de la ciudad y del foro. El deporte, los rituales, el simbolismo del deporte, que tanta importancia había tenido en el mundo griego, tiene una menor importancia en el mundo romano, pero, por ejemplo, una de las ediciones de Tarraco Viva fue dedicado al deporte y la cultura, con lo que visualizaron, difundieron, divulgaron la presencia del deporte y también el simbolismo vinculado a la práctica deportiva, donde se incluye vestimenta, ornamentos y la ritualidad de los eventos deportivos. Pero, y para ir acabando, otros ámbitos que a veces no pensamos, pero otros ámbitos más cotidianos
de la gente romana alejada de la nobleza, de los emperadores, que utilizaban rituales de protección. Es verdad que a veces no pensamos en determinadas profesiones, en determinadas personas. Los colectivos dedicados a apagar los fuegos en Roma, que no habían pocos, es conocido que utilizaban rituales para protegerse, para volver a casa sin sufrir las consecuencias de un incendio. Por tanto, Roma está presente, Roma y sus ritualidades, Roma y sus símbolos está presente en Tarraco Viva. Pero Tarraco Viva va más allá de Roma, como avanzábamos tímidamente en el inicio de la presentación. Nos presentan, es una oportunidad a través de la recreación histórica, entre otras herramientas, de conocer los ritos y símbolos de otras sociedades de la Mediterránea. Por eso, y repito, de manera muy inteligente y acertada, dedica ediciones a temas específicos y une de manera, repito, muy inteligente diferentes sociedades, Roma y Grecia, emperadores romanos que tenían vinculación con la cultura romana, pero también con la cultura griega. El hecho de la expansión romana hizo que contactaran con diferentes sociedades. Y Tarraco Viva lo que hace, lo que realiza es transmitir, socializar este contacto, esta conexión de conocimientos, este hecho de compartir conocimientos de las sociedades con las que entraban en contacto y, por tanto, la transmisión de rituales, de símbolos, conversión de símbolos, transformación de símbolos. Y así vemos cómo se une Roma y Grecia, Roma y Egipto, los impactos del contacto entre estas diferentes sociedades, entre diferentes culturas, entre diferentes rituales y símbolos. Y muy claramente en la edición dedicada a Roma y Egipto vemos el alto grado de simbolismo de dos sociedades diferentes que hasta en algún momento unen, mezclan, transforman ritualidades y transforman símbolos. Solo como un ejemplo, se traslada el conocimiento de la polis griega y vemos cómo hay coincidencias con lo que se explica del mundo urbano en época romana. Y a partir de aquí también nos permite acudir, visualizar los rituales que se seguían en Roma, en Grecia o en Egipto. No cabe decir que en Egipto los rituales más conocidos son los vinculados a la muerte, a conseguir que el difunto renaciera en el más allá. Por tanto, podemos asistir a cómo eran los familiares, los sacerdotes, los embalsamadores, vendas, resinas. Disculpen si ha habido un pequeño corte en la grabación. Decíamos que la vinculación de Egipto con el mundo simbólico
el mundo de la muerte, el mundo de la vida, nos proporciona la presencia de sacerdotes, embalsamadores, resinas, aceites, perfumes, todo un conjunto de elementos que forma parte de un ritual apasionante, que la distancia temporal con nuestra sociedad comporta que no podamos entender determinadas concepciones, pero que nos trasladan a un mundo de divinidades, de creencias en la muerte, la vida. Destacaremos para ir acabando algunos aspectos de Tarraco Viva, básicamente de funcionamiento. Cabe destacar que es una combinación de recreaciones con narradores, con monólogos, con introducción constante de colaboraciones y aportaciones científicas. Es un elemento a destacar. Constantemente la organización intenta que existan colaboraciones entre grupos de recreación, investigadores, centros de investigación, departamentos universitarios, empresas, socializadores. Y un elemento importante es que la presencia del color está muy presente. Estamos acostumbrados a ver imágenes de monumentos o de esculturas sin color, y Tarraco Viva trabaja mucho este aspecto. Por tanto, Tarraco Viva ha conseguido un reconocimiento internacional y aconsejo que si no han asistido a una de estas ediciones de Tarraco Viva, a la próxima puedan volver. Ahora resulta difícil con el COVID. Cabe decir que se realizará una versión entre online y presencial para esta edición del año 2020, pero que cuando acabe esta pandemia, les recomiendo que puedan visitar un festival apasionante. Acabando, algunas reflexiones sobre recreaciones, ritualidad y simbolismo. Las supersticiones, por ejemplo, surgían del mismo pueblo o bien eran introducidas desde el poder en época antigua. ¿Hasta qué punto los antiguos romanos creían en los rituales? ¿Cuál era la intensidad de creencia en los rituales? Y ya para acabar, definitivamente, un condicionante para la presencia de los ritos, de los rituales y el simbolismo de época antigua en la recreación histórica es la colaboración de los museos y equipamientos culturales. Los objetos como chispa para generar relatos, para difundir el pasado. La colaboración con centros de investigación. Y sobre todo, la importancia de los grupos de recreación con objetivos de socialización del conocimiento y basados en el rigor histórico y los resultados de investigación. Por eso, seguramente es necesario un mayor apoyo institucional y una mayor inversión en la consolidación y mantenimiento de grupos de recreación, o bien en la creación de nuevos que puedan ayudar, que puedan ser parte de la socialización, de la divulgación del ritual, del simbolismo, entre otras muchas cosas del mundo antiguo. Vuelvo a agradecer a la organización, vuelvo a agradecer al comité científico haberme dado la oportunidad de participar, y les agradezco mucho su atención.